Buenas. Bueno, continuando con nuestros relatos de terror y misterio, vamos a ir con la parte final, con la parte 2 de nuestra novela que se llama La llamada de Chulú. Vamos a iniciar lo que es el capítulo 3 y el capítulo final. Bueno, iniciamos. Capítulo 3. La locura del mar. Si el cielo decidiera algún día concederme un gran favor, borraría totalmente de mi memoria el descubrimiento que hice. Por mera casualidad, al mirar una hoja de periódico que cubría un estante. Era un viejo número del boletín de Sydney del 18 de abril de 1925, que no habría podido encontrar en mi vida diaria. Había pasado desapercibido incluso para la agencia de álbums de recortes que había estado recolectando ávidamente materiales para mi tío durante ese tiempo. Casi había abandonado mi investigación cerca de lo que el profesor llamaba el culto de Chulú, y estaba visitando la casa de un amigo erudito de Paterson, Nueva Jersey, un conservador de un museo local y renombrado mineralogista. Examinando un día los especímenes de la reserva apilados en desorden en los estantes de una de las salas del fondo del museo, mi mirada se detuvo en la rara ilustración de uno de los periódicos esparcidos bajo las piedras. Era el boletín de Sydney que mencioné. Mi amigo tenía corresponsales en todos los países extranjeros imaginables. La imagen era una fotografía en sepia de una odiosa estatuilla de piedra, casi idéntica a la que Legrasse había encontrado en el pantano. Despojé la hoja de su precioso contenido, leí el artículo cuidadosamente y lamenté su brevedad. Lo que sugería, sin embargo, era que, de suma importancia para mí, que ya estaba indeciso, arranqué cuidadosamente la noticia con el propósito de actuar inmediatamente. Aquí está el contenido. Misterioso barco a la deriva, rescatado en alta mar. El Vigilance llegó remolcando un yate armado de Nueva Zelanda, un muerto y un sobreviviente a bordo. Relatan furiosas batallas y muertes en el mar. El marinero rescatado se niega a dar detalles de la misteriosa experiencia. Extraño ídolo encontrado en su posesión. Se iniciará una investigación. El carguero vigilante de la compañía Morrison, procedente de Valparaíso, llegó esta mañana a su amarradero en Darling Bay, remolcando el yate Alers de Dunedin número 2, con serios daños, pero aún equipado con poderosas armas. El yate fue avistado el 12 de abril
a 34 grados 21 minutos de latitud sur y 152 grados 17 minutos de longitud oeste, con un muerto y un sobreviviente a bordo. El vigilante salió de Valparaíso el 25 de marzo y el 2 de abril se alejó considerablemente de su curso, en dirección sur, por tormentas excepcionales y enormes olas. El 12 de abril, el buque fue visto a la deriva. Aparentemente había sido abandonado, pero más tarde se descubrió que llevaba a un sobreviviente en estado de delirio y a un hombre que llevaba muerto al menos una semana. El superviviente tenía en sus manos una horrible piedra de origen desconocido, de unos 30 centímetros de altura, cuyo origen no pudieron determinar los profesores de la Universidad de Sydney, la Royal Sociedad y el College Street Museum, y que el hombre afirmó haber descubierto en el camarote del yate, en un pequeño y rudimentario altar. Este hombre, ahora recuperado, contó una historia muy extraña de piratería y violencia. Es un noruego llamado Gustav Johansen, de cierta cultura, segundo oficial de la goleta Emma de Auckland, que partió hacia el Callao el 20 de febrero con una tripulación de 20 hombres. El Emma, dijo, se retrasó y se desvió considerablemente de su rumbo por la tormenta del 1 de marzo y el 22 del mismo mes, a 49 grados 51 minutos de latitud sur y 128 grados 54 minutos de longitud este, se encontró en el Alerta, conducido por una tripulación de canacos y mestizos de aspecto patibulario. El capitán Collins no obedeció la orden de virar y la tripulación del yate abrió fuego. Sin previo aviso, con una batería especialmente pesada de cañones de bronce. Los marineros del Emma, dijo el superviviente, resistieron con valentía, y aunque la goleta empezó a hundirse, ya que varios proyectiles habían llegado a la línea de flotación, consiguieron acercarse al enemigo y lo abordaron, luchando en cubierta. Como la tripulación del yate luchaba de forma torpe y cruel, tuvieron que matarlos a todos. 3 de los hombres del Emma, entre ellos el capitán Collins y el primer oficial Gree, murieron, y los 8 restantes, al mando del segundo oficial Johansen, zarparon en la dirección originalmente seguida por el yate, para descubrir por qué se les había ordenado cambiar de rumbo. Al día siguiente, desembarcaron en una pequeña isla, que no aparecía en ningún mapa. 6 de los hombres murieron ahí, aunque Johansen se mostró especialmente reticente al respecto y dijo que habían caído en una grieta entre las rocas. Más tarde, parece que Johansen y sus compañeros volvieron al yate e intentaron navegarlo, pero fueron derrotados por la tormenta del 2 de abril. Desde ese día hasta el 12 de abril, cuando fue recogido por el vigilante,
Johansen no recuerda nada, ni siquiera cuando murió su compañero Williams Bryden. Al parecer, la muerte no se debió a otra causa que la privación. Los cables de Dunedin informan de que el Alerta era muy conocido como buque de carga y tenía muy mala reputación. Pertenecía a un curioso grupo de mestizos cuyas frecuentes incursiones nocturnas en los bosques atraían no poca curiosidad. Tras la tormenta y los temblores de tierra del 1 de marzo, había zarpado precipitadamente. Nuestro corresponsal en Auckland afirma que el Emma y su tripulación gozan de una excelente reputación y que Johansen es un hombre de confianza. El almirantazgo va a iniciar una investigación sobre este asunto, durante la cual se intentará persuadir a Johansen para que hable más libremente. Bueno, este es lo que decía el periódico. Dice, esto era todo, además de la diabólica imagen, pero qué pensamientos despertó en mi mente esta nueva y preciosa noticia sobre el culto de Chulú. Demostraba que tenía fieles seguidores tanto en el mar como en tierra. ¿Qué motivo había impulsado a la tripulación híbrida a ordenar el regreso de Emma mientras navegaban con su ídolo? ¿Qué isla desconocida era aquella en la que habían muerto 6 de los tripulantes, sobre la que el contramaestre Johansen se mostraba tan reticente? ¿Cuál había sido el resultado de la investigación del almirantazgo y que se sabía del odiado culto en Dunedin? Y lo más extraordinario de todo, qué relación profunda y natural de los hechos era esta, que daba un significado maligno e innegable a los acontecimientos tan cuidadosamente anotados por mi tío. El 1 de marzo, 28 de febrero, según el uso horario internacional, había habido una tormenta y un terremoto. El Alerta y su malograda tripulación habían abandonado rápidamente Dunedin, como si obedecieran a una llamada imperiosa, y en el otro extremo de la tierra, los poetas y artistas habían comenzado a soñar con una ciclópea ciudad submarina, mientras un joven escultor modelaba en sus sueños la forma del terrible Chulú. El 23 de marzo, la tripulación del Emma desembarcó en una isla desconocida, perdiendo ahí a 6 hombres, y en la misma fecha, los sueños de algunas personas alcanzaron su mayor intensidad y se oscurecieron con el terror de un monstruo maligno y gigantesco, mientras un arquitecto enloquecía y un escultor era presa del delirio. ¿Y qué pensar de aquella tormenta del 2 de abril, fecha en la que cesaron todos los sueños de la ciudad sumergida y Wilcox, solo, indemne de aquella extraña fiebre? ¿Qué pensar también de aquellas alusiones del viejo Castro a los antiguos venidos de las estrellas y a su reino venidero y a su culto y a su gobierno de los sueños? Estaba yo balanceándome al borde de un abismo de horrores cósmicos
insoportables para un ser humano. En cualquier caso, solo afectaron a la mente, pues el 2 de abril puso fin, de alguna manera, a la monstruosa amenaza que había asediado las almas de los hombres. Esa noche, después de haber pasado el día enviando telegramas y haciendo preparativos urgentes, me despedí de mi huésped y me embarqué en un tren hacia San Francisco. En menos de un mes llegué a Dunedin, donde, sin embargo, descubrí que poco se sabía de los extraños miembros de la secta que habían vivido en las posadas marineras. Vagar por los muelles era un asunto demasiado común y no merecía la pena mencionarlo, pero algo oí a propósito de una expedición terrestre realizada por estos mestizos, durante la cual se oyó el tenue redoble de tambores y se vio un fuego rojo en las colinas distantes. En Auckland me enteré de que Johansen había regresado a Sídney, donde acaba de ser sometido a un fútil interrogatorio con el pelo completamente canoso, y que después de vender su casita de West Street había regresado con su mujer a su antigua casa de Oslo. De su aventura no contó a sus amigos más lo que ya sabían los oficiales del almirantazgo, y lo único que pudieron hacer fue darme su nueva dirección. Luego regresé a Sídney y hablé sin éxito con los marineros y los miembros de la corte. Vi el alerta en el muelle circular del puerto de Sídney, pero nada me reveló su casco. La imagen del pedestal jeroglífico, achaparrado, con cabeza de pulpo, cuerpo de dragón y alas escamosas, se conservan en el Museo de Hyde Park. La examiné detenidamente y comprobé que estaba exquisitamente tallada y que tenía el mismo profundo misterio, la misma terrible antigüedad y la misma sobrenatural rareza del material que el ejemplar más pequeño de Le Grace. Para los geólogos, me dijo el conservador del museo, la estatua era un monstruo enigma y juraba que no existía una roca semejante en el mundo. Recordé, estremecido, de que el viejo Castro había dicho a Le Grace sobre los primeros grandes antiguos. Vinieron de las estrellas y trajeron sus imágenes. Profundamente perturbado, decidí visitar al oficial Johansen en Oslo. Llegué a Londres, embarqué de inmediato hacia la capital noruega y un día de otoño desembarqué en un limpio embarcadero a la sombra del Egeberg. Descubrí que la casa de Johansen estaba situada en el casco antiguo del rey Harold Hardrada, que había conservado el nombre de Oslo durante los siglos en los que la ciudad principal adoptó
el nombre de Cristina. Hice el corto viaje en un taxi y llamé con el corazón tembloroso a la puerta de una casa vieja y limpia, con la fachada enlucida. Salió a recibirme una mujer de negro con cara triste, que me informó en un inglés entrecortado de que Gustavo Johansen ya no estaba en este mundo. No había sobrevivido mucho tiempo a su regreso, pues su aventura marítima de 1925 había destrozado su salud. La esposa no sabía más que el público, pero Johansen había dejado un largo manuscrito que trataba de asuntos técnicos, escrito en inglés, con la intención manifiesta de que su mujer no lo entendiera. Mientras paseaba por una callejuela cercana al paseo marítimo de Gutenburgo, un fardo de periódicos viejos en la ventana de un desván lo golpeó y lo hizo caer. 2 marineros indios le ayudaron inmediatamente a levantarse, pero el hombre murió antes de que llegara la ambulancia. Los médicos, incapaces de determinar la causa de la muerte, le atribuyeron a un problema cardíaco y a una debilidad general. Entonces sentí que un oscuro terror que no me abandonaría hasta que también a mí se me concediera el descanso eterno, accidentalmente o no, calaba mis huesos. Habiendo persuadido a la viuda de que mi conocimiento de estos asuntos técnicos me autorizaban a poseer el manuscrito, me llevé el documento y comencé a leerlo en el barco que me llevaba a Londres. Era un relato sencillo y desordenado, un diario marino, escrito de memoria, en el que se necesitaba registrar día a día aquel último y terrible viaje. No lo transcribiré literalmente por sus oscuridades y redundancias, pero mi resumen bastará para explicar por qué el murmullo de las aguas contra los costados del barco se hizo tan intolerable que tuve que taparme los oídos. Johansen, gracias a Dios, no lo supo todo, aunque vio la ciudad y el monstruo, pero ya no podré dormir en paz mientras recuerde el horror que aguarda emboscado al otro lado de la vida, en el tiempo y en el espacio, y esas criaturas malditas que vinieron de las estrellas más antiguas y sueñan en las profundidades del mar, conocidas y favorecidas por un culto de pesadilla, decidido a arrojarlas sobre nuestro planeta cada vez que algún terremoto vuelva a levantar la monstruosa ciudad de piedra al aire y a la luz del sol. El viaje de Johansen había comenzado, como él mismo declaró, al almirantazgo. El lema había salido de Auckland en lastre el 20 de febrero y sintió todo el impacto de esa tormenta tras el terremoto que arrancó de los abismos del mar el horror que poblaba los sueños de los hombres. Habiendo recuperado el gobierno, el barco navegó favorablemente hasta encontrarse con el alerta el 22 de marzo
y sentí el dolor del oficial al describir el bombardeo y el hundimiento de su barco. De los mestizos del yate, Johansen habló con un horror realmente significativo. Había algo abominable en ellos que hacía que su destrucción pareciera casi un deber. Y Johansen se escandaliza ante la acusación de crueldad que el tribunal presenta contra él y sus compañeros. Ya en el yate capturado, Johansen y sus hombres, impulsados por la curiosidad, continúan su viaje hasta que divisan una alta columna de piedra que emerge del océano y a 49 grados 9 minutos de latitud oeste y 126 grados 43 minutos de longitud sur se encuentran ante una orilla fangosa y una ciclópea mampostería cubierta de algas que no puede ser sino la sustancia tangible del terror supremo del universo. La ciudad muerta de R'lyeh, construida hace millones de años, antes de los albores de nuestra historia, por las enormes y espantosas criaturas que descendieron de estrellas conocidas. Ahí yacen el gran Chulú y sus compañeros, ocultos en bóvedas verdes y húmedas, desde donde envían, tras ciclos incalculables, pensamientos que aterrorizan a los hombres sensibles y llaman imperiosamente a los fieles del culto a iniciar el peregrinaje de liberación y restauración. El oficial Johansen ignoraba todo esto, pero Dios sabe que había visto bastante. Creo que de las aguas solo emerge la cima de la ciudadela, coronada por un enorme monolito, donde yace el gran Chulú. Cuando imagino el tamaño de todo lo que puede esconder el fondo del océano, me dan ganas de morir sin esperar más. Johansen y sus hombres estaban aterrorizados por la majestuosidad cósmica de esta húmeda y demoníaca Babilonia, y debieron sospechar instintivamente que no pertenecía ni a este ni a ningún otro planeta similar. En todas las líneas de la estremecedora descripción de Johansen se evidencia el mismo pavor ante el indescriptible tamaño de los bloques de piedra verde, ante la vertiginosa altura del monolito tallado, ante la asombrosa identidad de aquellas colosales estatuas y bajorrelieves con la rara imagen encontrada en la sentina del Alerta. Sin conocer el futurismo, Johansen describe, al hablar de la ciudad, algo muy parecido a una obra futurista. En lugar de referirse a una estructura definida, a algún edificio, se reduce a hablar de vastos ángulos y superficies pétreas, superficies demasiado grandes para ser de este mundo y cubiertas de jeroglíficos e imágenes horribles. Menciono estos ángulos porque me recuerdan los sueños que me relató Wilcox. El joven escultor afirmaba que la geometría de la ciudad de sus sueños era normal, no euclidiana, y sugería esferas y dimensiones diferentes a las nuestras. Ahora, un marinero ilustrado tenía la misma impresión ante la terrible realidad. Johansen y sus hombres desembarcaron en la playa de esta
monstruosa acrópolis y treparon, resbalando, por los titánicos y musgosos escalones que ningún ser humano podría haber construido. El propio sol parecía distorsionado cuando se miraba a través de las miasmas polarizadas que emanaban de esta perversión submarina. Una amenaza tortuosa acechaba en aquellos ángulos desconcertantes en los que una segunda mirada descubría una concavidad donde uno había creído ver una convexidad. Todos los exploradores, incluso antes de ver algo definitivo, excepto las rocas, los musgos y las algas, se vieron embargados por un terror indefinible. Todos habrían escapado si no hubieran tenido la burla de los demás, y solo a regañadientes decidieron buscar, en vano, como se dieron cuenta más tarde, algo que les sirviera de recuerdo. El portugués Rodríguez fue el primero en llegar a la base del monolito y gritó a los demás lo que acaba de descubrir. Poco después, los hombres contemplaron con curiosidad una enorme puerta de piedra tallada con el ya conocido bajorrelieve del pulpo dragón. Se parecía, dice Johansen, a la puerta de un granero. Todo el mundo vio ahí una puerta, pues estaba enmarcada por un umbral, un dintel y dos parteluces, pero nadie pudo decir si estaba colocada horizontalmente, como una trampilla, o algo inclinado, como la puerta exterior de un desván. Como habría dicho Wilcox, la geometría del lugar era errónea. No se podía estar seguro de que el mar y el suelo fueran horizontales, por lo que la posición relativa de todo lo demás parecía variar fantásticamente. Briden presionó la piedra en varios puntos insultado. Entonces Donovan tanteó suavemente los bordes, apretando cada punto por separado. Lentamente se desplazó hacia arriba a lo largo de la grotesca moldura de piedra. Puede decirse que se desplazó hacia arriba si se admite que la puerta no era después de todo horizontal, y los hombres se preguntaron cómo una puerta podía ser tan enorme. Por fin, muy suavemente, muy lentamente, la parte superior del panel comenzó a inclinarse hacia dentro y todos vieron cómo se balanceaba la piedra. Donovan se deslizó o trepó de algún modo por uno de los montantes y los hombres se quedaron mirando el curioso retroceso de la monstruosa puerta. En este fantástico mundo de deformaciones prismáticas, la piedra se movía anormalmente en diagonal, despreciando todas las leyes de la materia y la perspectiva. La apertura mostraba una oscuridad casi material. Esta oscuridad tenía en realidad una cualidad positiva, pues ocultaba algunas partes de las paredes interiores que deberían haber sido visibles. Por fin surgió de aquella prisión milenaria algo parecido a una humareda que oscurecía la luz del sol mientras se elevaba hacia el cielo, empequeñecido y arrogante con la ayuda de sus alas membranosas. El olor
que salía de aquellos abismos recién abiertos era insoportable, y Hawkins, que tenía un buen oído, creyó oír allá abajo un sonido asqueroso que chapoteaba. Todos escucharon, y todos escucharon aún cuando el monstruo apareció a la vista, babeando y estrujando su verde y gelatinosa inmensidad a través de la sombría abertura, hasta que se elevó pesadamente en el aire corrompido de aquella ciudad de pesadilla. La letra del pobre Johansen es apenas inteligible en esta parte. De los 6 hombres que no llegaron al barco, cree que 2 murieron simplemente de miedo en ese instante maldito. El monstruo es indescriptible. No hay lenguaje aplicable a ese abismo de horror inmemorial, a esa espantosa contradicción de todas las leyes de la materia, la fuerza y el orden cósmico. Una montaña que caminaba, Dios, puede ser extraño que al otro lado de la tierra un gran arquitecto enloqueciera y que en ese instante telepático la fiebre devorara al pobre Wilcox. El monstruo de los ídolos, el demonio verde y viscoso de otras estrellas, había despertado para reclamar sus derechos. Las estrellas volvían a ser favorables, y lo que un viejo culto no había logrado por su voluntad, un puñado de inocentes marineros lo hizo por accidente. Después de millones y millones de años, el gran Chulú volvía a ser libre. 3 hombres fueron arrastrados por esas piernas membranosas antes de que nadie tuviera tiempo de darse la vuelta. Que descansen en paz, si es que hay algún descanso en el universo. Eran Denovan, Guerrera y Armstrong. Parker resbaló mientras los otros 3 supervivientes se precipitaban frenéticamente hacia un escenario infinito de rocas verdosas. Johansen jura que fue absorbido hacia arriba por un ángulo que no debería haber estado ahí, un ángulo agudo que se había comportado como si fuera obtuso. Así que solo Bryden y Johansen llegaron al barco y se dirigieron desesperadamente a la alerta, mientras la monstruosidad montañosa descendía por los resbaladizos escalones de piedra y se detenía vacilante al borde del agua. Las calderas se habían dejado en marcha, a pesar de que todo el mundo había bajado a tierra, y solo hicieron falta unos segundos de frenética carrera entre ruedas y motores para poner en marcha el alerta. Lentamente, en medio de los horrores distorsionados de aquella escena indescriptible, la hélice comenzó a golpear las aguas. Mientras tanto, en la orilla mortal, en aquellas construcciones que no eran de este mundo, el gigantesco monstruo de las estrellas emitía gritos inarticulados, como Polifemo, maldiciendo la veloz nave de Ulises. Entonces, con más audacia que los cíclopes de la leyenda, el gran Chulú se adentró en las aguas y comenzó la persecución con golpes que levantaron enormes olas. Bryden miró hacia atrás y se volvió loco. A partir de entonces
Se rió a intervalos hasta que la muerte le alcanzó en su camarote, mientras Johansen vagaba delirante de un lugar a otro. Pero Johansen no había renunciado al juego. Comprendiendo que el monstruo seguramente alcanzaría la alerta antes de que la presión llegara a su máximo, resolvió intentar algo desesperado y, acelerando los motores, se precipitó a cubierta y giró el timón. En la superficie de las aguas se produjo un espumoso remolino, y a medida que aumentaba la presión del vapor, el valiente noruego dirigió el barco contra aquella montaña gelatinosa que se elevaba sobre la sucia espuma como la popa de un galeón demoníaco. La horrible cabeza del pulpo, envuelta en tentáculos, llegaba casi hasta la punta del bauprés, pero Johansen no retrocedió. Hubo un estallido, como el de un globo que se desinfla, un líquido fétido como el que surge de un pez luna hendido, un hedor que el cronista no se atrevió a describir. Por un instante, una nube verde, acre y cegadora envolvió el barco, y un hervor maligno quedó a popa, donde Dios en el cielo, la plasticidad dispersa de aquel entre celeste se recombinaba y se recuperaba su forma primitiva, mientras el alerte se alejaba cada vez más y ganaba velocidad. Eso fue todo. A partir de entonces, Johansen se contentó con meditar lúgubremente sobre el ídolo del camarote y preparar algunas comidas para él y su enloquecido y risueño compañero. No trató de dirigir el barco. Después de aquel incidente, quedó un gran vacío en su alma. Luego llegó la tormenta del 2 de abril, que acabó por nublar su conciencia. Recordó confusamente infinitos abismos líquidos de espectrales paredes arremolinadas, vertiginosos desplazamientos a través de mundos inacibles en la cola de un cometa y convulsos saltos desde las profundidades del mar a la luna y luego de vuelta al mar. Todo ello envuelto en el coro de risas de las antiguas divinidades y los verdes demonios de alas de murciélago del Tártaro. Después de esas pesadillas vinieron el rescate, el vigilance, el tribunal del almirantazgo, las calles de Dunedin y el largo viaje de vuelta al Egeberg. Nada podía contar, pasaría por un loco. Lo escribía todo antes de morir, pero su mujer no debería sospechar nada. La muerte solo le beneficiaría si borraba los recuerdos. Tal fue el documento que leí. Lo he guardado en la caja de lata, junto con el bajorrelieve de arcilla y los papeles del profesor Ángel. Incluiré ese relato, esta prueba de mi propia cordura, en la que se ha juntado lo que espero que nunca más se junte. He contemplado todo lo que en el universo puede haber de horror, y hasta los cielos de la primavera y las flores del verano me parecerán en adelante impregnados de veneno. Pero no creo que viva mucho tiempo. Como mi tío y el pobre Johansen desaparecieron, así desapareceré yo. Sé demasiado
y el culto todavía existe. Chulú también existe, supongo, en ese refugio de piedra que lo ha albergado desde que el sol era joven. Su ciudad maldita se ha hundido de nuevo, pues el vigilante navegó por ese lugar después de la tormenta de abril, pero sus ministros en la tierra todavía bailan y cantan y matan en lugares aislados, alrededor de monolitos de piedra, coronados con imágenes. Chulú debe haber sido atrapado por los abismos submarinos. De lo contrario, el mundo gritaría ahora de horror. ¿Quién conoce el final? Lo que se ha levantado puede ahora hundirse, y lo que se ha hundido puede levantarse. La abominación espera y sueña en las profundidades del mar, y sobre las vacilantes ciudades de los hombres flota la destrucción. El día llegará, pero no debo ni puedo pensar en él. Ruego que, si no sobrevivo a este manuscrito, mis albaceas cuiden de que la prudencia sea mayor que la audacia y eviten que caiga bajo otros ojos. Fin. Bueno, aquí concluimos nuestro relato. Este relato es de una obra de Lovecraft, que se llama La llamada de Chulú. Y con esto concluimos nuestro libro de relatos de terror y misterio. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.